Pepe Escobar, en donde él habla el imperio del caos recargado. Y es que es implacable: guerras legales, desestabilizaciones, sanciones, secuestros, revoluciones de color, operaciones de bandera falsa, anexiones del 2025. Este será el año en que los BRICS y sus socios serán los blancos predilectos de las críticas. Y es que, amigos, por ejemplo, en esa cuestión a lo que se refiere en temas de anexiones, ven acá, el plan de apropiación de Groenlandia. Ya los republicanos están buscando apoyar esta nueva acta para la posible compra de Groenlandia, ¿no? Comprar Groenlandia. Los republicanos del Congreso de Estados Unidos han redactado un proyecto de ley llamada Make Greenland Great Again Act. Ley para que Groenlandia vuelva a ser grande. Y esto le permite la compra de Groenlandia después de que Trump asuma el cargo como presidente, según Reuters. El documento tiene coautores a 10 congresistas. Se aprueba el proyecto de ley, Trump va a tener el derecho a iniciar negociaciones con Dinamarca sobre la adquisición de la isla. Ya existe un proyecto de ley similar para la compra del canal de Panamá. O sea, amigos, y es copelas o cuellos. ¿Se acuerdan? Ya se viene, amigos. O sea, se viene, es casi inevitable ese tema. ¿Y para dónde va? ¿Qué dice Pepe Escobar? Mira, este inestimable profesor Michael Hudson acuñaba el término caos como una política oficial de Estados Unidos. Se trata de una idea bipartidista que se aplica a todos los sectores del Estado profundo. Y es que en ausencia de una visión estratégica de largo plazo y en medio de la progresiva expulsión imperial de Eurasia, todo lo que le queda al hegemón, es decir, Estados Unidos, es desatar el caos en Asia Occidental hasta Europa y partes en América Latina. Un intento concertado de dividir para gobernar a los BRICS, frustrando así su impulso colectivo de afirmación de la soberanía y de la primicia en los intereses nacionales. Y es que hace un año y medio, un think tank estadounidense ya había lanzado la idea de que los estados bisagra no la parroquial versión electoral estadounidense, sino su transposición a la geopolítica, porque los 6 candidatos en aquel momento eran los miembros de los BRICS: Brasil, India, Sudáfrica, China, Rusia o las potencias miembros: Indonesia, Arabia Saudita y Turquía ahora. Pero el código para estos estados bisagra era inequívoco. Todos ellos son objetivos de desestabilización, como si su no respetase el orden internacional basado en reglas se hundiese, ¿no? Se están hundiendo, amigos, pero es donde empiezan a ver estas presiones enormes. Por ejemplo, Arabia Saudita, que es recelosa de sus riquezas depositadas en los mercados financieros de Londres y Nueva York, sigue cubriendo sus apuestas con cautela. En teoría, el Riad es miembro de los BRICS, ¿no? Que ya Arabia Saudita, pero en la práctica no lo es tanto. Turquía también ha sido invitada como socio y todavía no hay una respuesta oficial. Luego está Indonesia, que es potencia en el sudeste asiático. Acaba de ser admitida como miembro pleno esta semana bajo la presidencia brasileña de los BRICS. Y aquí llamémosle BRICS con triple A, el vector predominante de la recalibración sísmica de placas tectónicas geopolíticas, destinados a la reconfiguración del comercio, las finanzas y la gobernanza. BRICS y socios seleccionados están configurando una formidable red empeñada en reescribir las reglas del juego. Actualmente cuentan con 10 miembros de pleno derecho, 8 socios plenos, sigue aumentando, puesto que la representa 41.4% del Producto Interno Bruto Mundial en paridad poder adquisitivo, aproximadamente la mitad de la población del planeta, y esto es lo que está enfrentando al imperio del caos. Imaginemos, por ejemplo, a China, India, Rusia, Irán, Indonesia, Sudáfrica, Brasil, Egipto y Arabia Saudita como las perlas transcontinentales del emergente mundo multinodal. Enormes poblaciones, inmensos recursos naturales, poderío industrial y una miriada de posibilidades en desarrollo. Esas élites gobernantes del imperio del caos, ellos no tienen nada que ofrecer como contrapartida en esta creciente potencia geopolítica. Cuentan con su propio banco de desarrollo que quiere mucho trabajo para llegar a esto, está claro, pero hay un compromiso total
global para desarrollar y probar los sistemas de pagos alternativos. Hay una creciente alianza comercial transcontinental empeñada en eludir progresivamente al dólar estadounidense. ¿Se acuerdan que incluso Donald Trump ya amenazó que quien use otra que no sea el dólar para el comercio internacional se los iban a torcer, ¿no? Con sanciones. Y así, en lugar de trabajar en diplomacia, el diálogo y la cooperación, el imperio del caos y este occidente colectivo vasallo si ofrecen algo a la mayoría global, es su pleno apoyo a una eliminación y a limpieza étnica. Su pleno apoyo a una banda de bad hombres de traje y corbata compuesta por moderados que quitan cabecitas y toman el poder de una antigua nación árabe soberana, Siria. Así que bienvenidos al terror y a la eliminación masiva a us, no somos nosotros. Porque en caso de deuda, anéxate todo. Sí, siguen los pasos que alcanzaron en la cumbre de Kazán en octubre pasado. Los BRICS están aplicando la esencia de la estrategia de Sun Tzu, el engaño, sin grandes proclamas y sin amenazas directas al imperio del caos, salvo el claro objetivo de librarse del dominio del Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, por ejemplo, aumentando el comercio en monedas locales. Este impulso de los BRICS es lento pero seguro. Ya se está moviendo en otras piezas multilaterales del tablero de ajedrez, desde la Organización de Cooperación de Shanghái hasta la ASEAN. Y así, los BRICS, China se va a centrar en una triada: guerra tecnológica con Estados Unidos, aumento de la participación en el comercio mundial, recalibración de proyectos de la iniciativa del cinturón y de la ruta, que es la BRI, y en varios aspectos esta es el eje central de la estrategia de China hacia los BRICS. El enfoque de Beijing va a abarcar los mercados de todo el sur global, los BRICS, los acuerdos de libre comercio de la ASEAN, la APEC, que es clave para el comercio de inversiones del Asia-Pacífico y donde esta estará estrechamente vinculada al cinturón y de la ruta, ¿no? Este enfoque del presidente Xi Jinping en la construcción y el fortalecimiento del mercado a nivel euroasiático fue conceptualizado por primera vez una vez que se lanzó la ruta de la seda, que es 2013. Paralelamente, para 2022, el ministro de Asuntos Exteriores Wang Yi había ya ampliado la fórmula constante del llamado Asia, una nueva arquitectura de seguridad de Oriente Medio. Para China significa el clásico equilibrio de poder. Irán es un pilar muy fuerte, pero se asocia con China en Asia Occidental para contrarrestar a Estados Unidos, y en 2021 China e Irán firmaron un plan crucial de 25 años de cooperación económica. Luego está la energía, donde aproximadamente 50% de las importaciones de petróleo crudo de China vienen desde Asia Occidental. Estos proveedores de China, que es petróleo y gas, están muy diversificados: Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Kuwait, Qatar e Irán, a través de Malasia. Y al mismo, ¿por qué creen que se quieren torcer también y la desestabilización que está ocurriendo en Malasia ahorita? Al mismo tiempo, Pekín no va a tener problemas en mantener el Quad y al AUKUS como molestias menores, que el Quad es India, Australia, Nueva Zelanda, Japón, me parece, ¿no? Ve acá, y el AUKUS, Australia, Reino Unido y Estados Unidos, como molestias menores. Este giro de la OTAN hacia Asia es imposible. China está construyendo rápidamente una compleja estrategia de negación de áreas. En África, la alianza de estados del Sahel va a seguir expandiéndose y Francia, como potencia neocolonial, ya está acabada. El resto de África, la nueva resistencia descolonizadora recién ha comenzado. Y sin embargo, América Latina se perfila como un gran problema, porque el imperio del caos, bajo el liderazgo de Trump 2.0, va a adoptar la doctrina Monroe en toda su extensión, además del delirio de anexar Canadá, Groenlandia, el Canal de Panamá y cualquier otra latitud insospechada. En general, será un camino difícil para algunos nodos de este patio trasero, aparte de la devastada neocolonia argentina. Así que, ¿cómo vamos a gestionar la derrota de Estados Unidos frente a Rusia? Bueno, el harakiri colectivo de Europa alcanzará su
paroxismo debido a una corrosión total de este modelo social, industrial y cultural. El catálogo de males incluye la demencia total de Bruselas, donde el final de la energía barata, una desindustrialización acelerada, economías en caída libre, deuda impagable, pública y privada. Y por último, pero no menos importante, esa es la llamada democracia de la OTAN, donde el absoluto desprecio de los líderes de la OTAN, Unión Europea, por el ciudadano contribuyente europeo medio cuando se trata de forzar recortes severos a servicios sociales en beneficio de un mayor uso de armas. Y así ustedes lo vieron al secretario general de la OTAN, ¿no? Decía, vamos a tener que llegar a gastar incluso hasta 10%, o sea, la muy probable intervención comercial de Trump 2.0 contra la Unión Europea solamente acelerará el colapso de la economía europea. Tomemos por ejemplo el caso de Francia, que ya está en un lío terrible. La deuda francesa cotiza ahora a niveles del 2012, con diferenciales por encima de los bonos alemanes. Más de 50% del mercado de los bonos gubernamentales franceses de 2.5 billones de euros está en manos de los buitres globales y el dinero especulativo. No hay ningún Mario Draghi con una bazuca del BCE, el Banco Central Europeo, para salvar al euro en su nueva crisis existencial. Y el pequeño rey, o el Le Petit Roi, es solamente un prisionero cojo, odiado incluso por las ratas de la alcantarilla de París. El historiador, antropólogo y demagógrafo Emmanuel Todd, autor de la innovadora Le Défi en l'Occident, que aquí está la primera reseña en inglés, es uno de los pocos intelectuales franceses que comprende realmente la nueva regla del juego, porque en una sorprendente entrevista al portavoz privilegiado de la altura burguesa francesa, Todd señalaba lo absurdo de considerar victorioso a Trump en medio de una economía en ruinas y encima cuando Estados Unidos está perdiendo la guerra a escala global contra Rusia. Y así en medio del total alboroto sobre la hiperpoder de Trump como individuo mágico, Todd llegó a una formulación sorprendente y muy clara. El trabajo de Trump va a ser gestionar la derrota de Estados Unidos frente a Rusia, ¿no? Vean las palabras tan fuertes en este contexto, amigos, y ustedes piensen, o sea, California se está yendo a cenizas, ¿no? Y todo lo demás de la infraestructura que hablábamos al inicio, ¿qué pasa? Siria como Libia 2.0. Bueno, todos los adictos a la cultura pop sabemos que Estados Unidos va a seguir ganando al estilo hollywoodense, o mejor dicho, al estilo de la Federación Mundial de Lucha Libre, WWF. Esto es seguro, es que, sin importar el tema de qué misiles se lance Trump 2.0 en estas guerras comerciales contra Europa y Asia, las élites acorraladas y privilegiadas de este imperio del caos se van a ver obligadas a infligir un daño tremendo a la mayoría global. La victoria en Siria ha sumido en un estupor ebrio la mentalidad de los hombres de verdad que van a Teherán, que ha vuelto con fuerza. Irán no por casualidad es un miembro destacado de los BRICS, y aquí se están cumpliendo todas las condiciones para que Siria se convierta en Libia 2.0. Sin embargo, no se trata de un caso en el que la casa siempre gana. En primer lugar, porque ya no hay una casa. En el vecino Líbano, Hezbollah ya se ha reorganizado. Siguen existiendo posibilidades de que tras reagruparse y reestructurar sus estrategias, ellos también, en el caso de Al-Nasrallah en Yemen, que es una nueva oposición siria, y el CGRI en Irán, se están fusionando de una forma diferente y recientemente empieza la verdadera batalla contra Erez, que es el buque inundible. Nadie sabe qué es lo que gobierna realmente el salafista yihadista de traje y corbata Ahmed al-Shara, antes Abu Mohammed al-Jolani, en diversos grados el conjunto de Occidente, las monarquías del Golfo Pérsico y el buque inundible nunca van a confiar en él y lo van a considerar como alguien desechable. Es solamente un chivo expiatorio temporal, como lo que es Zelensky ahorita. Y así, al-Jolani fue el primer emir de Nínive de ISIS, el emir de Yaf no sé qué, al principal emir en el levante de Bad Hombres, personificado por sí solo en toda la gama de propaganda fabricada de Occidente sobre como Bad Hombre. Sus seguidores están furiosos porque no ha podido convertir de inmediato a Siria en un emirato islámico, y si no transfiere el poder en 2025 y no en 4 años a un parlamento o a un gobierno y a un presidente recién elegidos, olvídense de levantar sanciones contra Siria.
El imperio del caos, sin mencionar al buque inudible, de hecho quiere también en Siria un caos permanente, ciertamente en un gobierno estable y representativo que luche contra el robo de su petróleo, gas y trigo. Y además, se avecina un choque frontal entre Eretz e Israel y el neo-otomanismo turco, donde el proyecto turco de controlar Siria es en el mejor de los casos inestable, y donde el imperio del caos no va a renunciar a los kurdos. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía está barajando la posibilidad de una operación militar. Y al mismo tiempo, el dinero árabe no va a empezar a fluir a reconstruir Siria a menos de que Damasco se someta totalmente a las monarquías del Golfo Pérsico. Todo es cuestión de deuda y producción industrial, que por supuesto aquí los BRICS estarán divididos por grandes contradicciones internas que serán explotadas sin piedad por el imperio del caos. Va a empezar por Irán, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Arabia Saudita, porque cuando los saudíes se presenten a las reuniones van a luchar por alcanzar un consenso en la misma mesa. Y a esto se sumó una contradicción interna en el poder del lobby anti-BRICS en Brasil, incluso dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, que reflejan la disputa interna iraní entre los partidarios acérrimos del eje de la resistencia y la multitud de tendencia atlantista. Y esto, lo que más importa a nivel institucional, es que China y Rusia, en la más alta esfera de los BRICS, también en toda la esfera del poder blando, sigan enfatizando la igualdad, armonía, el enfoque para el desarrollo humano como valores político-económicos cruciales, totalmente en sintonía con la mayoría global. Y esto no va a cambiar, ni siquiera bajo la incesante presión del imperio del caos, y es el empeño de los BRICS en construir un sistema paralelo y verdaderamente democrático de relaciones internacionales. Y eso no implica construir un equivalente de BRICS como la OTAN. Incluso la Organización de Cooperación de Shanghái funciona como alianza flexible. Y es que tras la inevitable derrota estadounidense en Ucrania, la OTAN tarde que temprano va a implosionar, junto con su brazo político propagandístico que es la Unión Europea. Y acá el profesor Michael Hudson ha vuelto a dar en el clavo colectivamente, donde el quid de la cuestión es la deuda externa. No hay manera de que los países de los BRICS puedan crecer y al mismo tiempo pagar las deudas externas con las que han estado cargados durante los últimos 100 años y especialmente desde 1945. Estos bonos en dólares están en manos de las élites comparadoras oligarcas que no quieren tener sus propias monedas porque los países del sur global y sus oligarquías se dan cuenta de que las deudas no se van a poder pagar y por lo tanto estos países BRICS para crecer tienen que cancelar estas deudas. Resolver el choque entre los intereses creados y los intereses nacionales. Piensen en Argentina, ¿cómo le van a hacer? Y así, el profesor Hudson lo que insiste es que es necesario acabar con los parásitos locales para que los BRICS puedan erigirse en una nueva estructura comercial y financiera internacional. Este imperio del caos, por supuesto, se va a alinear con los parásitos locales para fomentar, ¿qué otra cosa? Caos, cambio de régimen y a los bad hombres. Piensen lo que está pasando en México, por ejemplo, ¿no? Con el caso de Ricardo Salinas Pliego, la puja por empezar a desestabilizar, la situación en donde personajes ultra radicalizados, ¿no? Como Gilberto Lozano están queriendo hacer para, pues, dividir a Nuevo León de México. O sea, esto lo estamos viendo en muchas partes. Y así, por mucho que los BRICS tengan que elaborar una filosofía económica concertada, digamos, siendo realistas en los próximos 4 años más o menos, el rumbo geoeconómico está escrito. Desde el comienzo del milenio, la producción industrial estadounidense creció apenas 10% y desde 2019 literalmente un 10%. Esto en comparación desde el año 2000. La producción industrial de China creció cerca de 1000%, la de la India más de 320%, la de Rusia más de 200%. Y así, la OTAN desarrollada no ha crecido desde antes del bicho. Europa Occidental alcanzó su pico máximo entre el 2007 y 2008. Alemania lo hizo en 2017. Italia es un caso muy lamentable. La producción industrial en realidad disminuyó 25% desde el año 2000. Esto hay que añadir también que el imperio del caos comparado con Rusia no es en absoluto competitivo en materia de producción de armas. Resulta fascinante risible cuando se trata de hipersónica y defensas antimisiles. La hoja de ruta viable para los BRICS Plus y la mayoría global contrarrestan a la estrategia imperial del caos. Desconectándola sería acelerar la integración de todas las esferas. Esto
aplicando el método de Sun Tzu para aumentar el coeficiente de reacción de las medidas de Trump 2.0 y obligar así a los sectores de este Deep State a tomar decisiones erróneas en serie. Y este enfoque tendrá que avanzar en sincronía con la estrategia de la diversidad es la fuerza, ideada por los BRICS, en la que cada nación y socio aportan a la mesa común una riqueza de materias primas, recursos energéticos, conocimiento de fabricación, logística y por último, pero no por ello menos importante, poder blando. En conjunto, estos lineamientos de un nuevo orden equitativo capaz de disolver el caos descontrolado. ¿Ustedes creen que se venga en verdad ya un cambio en toda esta posición? Vamos a ver, déjenme ver qué están comentando, por favor. No se vayan a estar peleando por acá. Dice Fermín, ¿realmente harán realidad? ¿Qué tanto será verdad? ¿Qué tanto será mentira? Jedorin dice que se habla de una guerra de ataque de las sombras entre Rusia y Estados Unidos que se puede salir de control. Sí, la Groenlandia en tierras, Pablo, qué tan ricas. Tiene muchos elementos de tierras raras, tiene lo que necesita Estados Unidos. Pero lo más importante más que esto es la posición geoestratégica para controlar América para los americanos, ¿no? O sea, eso es lo principal. Están acá, muchos analistas decían que sería una guerra de 10 años, pero ahora dices que hasta esta primavera a ver qué pasa. Yo creo que van a hacer un ataque de... Vamos a ver qué pasa. Ahorita ya viene el 20, que es cuando vamos a ver ahora sí el verdadero rostro de Trump, allá fuera de muchas presiones. Ya ha llegado, ya tiene el poder y la protección. Dicen acá, Nvidia ya realizó un comunicado y protestó contra las restricciones al tema de la inteligencia artificial de Biden. Sí, lo comenté la semana pasada, Scratch, cuando analizábamos ese tema de Nvidia y esta posición, ¿no? O sea, estaban completamente en contra de lo que estaba proponiendo Biden. ¿Será que se enfrenten a la OTAN contra Estados Unidos? Pues, entre comillas, ya es esta confrontación, no tácita, pero pues ya empieza. Gilberto Lozano no tiene liderazgo, solamente son minorías. Sí, pero Bugatti, piensa en lo que pasó en Siria, donde compraron coroneles, generales, fuerzas del orden, a través de 10 años, ¿no? ¿Qué puede pasar acá donde en algún momento puedan llegar a hacer eso? Lo veo muy difícil porque, bueno, a los militares, a la Guardia Nacional se les ha dado muchísimo poder en esta pasada administración y en la actual todavía siguen teniendo. Entonces, mientras eso esté tranquilo, no creo que vayan a poder. Saludos de The Shining, ¿qué es The Shining Door? El comunicado de Nvidia fue hoy. No he visto el de hoy, Scratch, pero la semana pasada Jensun Juan había dicho abiertamente a Donald Trump que estaba, Joe Biden, que esto iba a minar el alcance estadounidense, que prácticamente se iban a aislar en este sentido y pues eso iba a minar a la economía estadounidense, ¿eh? No era lo que querían para China como tanto han planeado. Así que amigos, muchas gracias por haber estado presentes en este videoprograma, gracias por sus comentarios, gracias a quienes me apoyaron a través de mi Patreon, a los miembros del canal. Únanse también a la página de Facebook de La Granja Humana MX. Para La Granja Humana se despide Pablo, cuídense mucho, pórtense bien, gracias a todos por haber estado presentes. Nos vemos, hasta la próxima, que tengan un excelente inicio de semana. Hasta luego.